Buenas noches, comunidad. Lo que voy a contar ahora sucedió en 2008, ya hace varios años de eso, pero nunca he podido olvidar esta historia. Me llamo Enrico, pero todo el mundo me dice Rico. Hoy tengo 48 años, pero en esa época era más joven, apenas tenía 31 años. He sido albañil por más de 30 años y vivo aquí mismo en San Nicolás de los Garza, donde nací y crecí, en un rincón tranquilo de la colonia Vicente Guerrero, justo atrás del mercado donde venden los mejores tacos de tripa de la ciudad. Nunca he sido hombre de contar historias, menos esas que suenan a cosas de radio viejo, pero lo que viví, bueno, todavía me cuesta creerlo, incluso ahora, mirando este vidrio frente a mí, cuesta saber si soy yo quien habla, o el otro. Era a principios de agosto, calor seco, cielo despejado, de esos días en los que parece que el sol te va a derretir el alma. Me llamaron para una obra especial, remodelación en los vestidores viejos del estadio universitario, el Linoceno, famoso el volcán, donde juegan los Tigres. Cuando me avisaron, casi no lo creía. Trabajar ahí era como tocar el templo. Aficionado de toda la vida desde morro. Crecí escuchando los gritos de la afición los domingos por la tarde, con mi papá friendo gorditas en el patio mientras el partido sonaba en el radio. Llegué temprano el primer día, herramienta en mano, gorra de los Tigres en la cabeza y una sonrisa tonta en la cara. El equipo era pequeño, 5 hombres, entre ellos Chuy, el güero, viejo conocido mío, supersticioso y parlanchín. Es de esos que creen que cualquier cosa antigua tiene alma, o peor, cosas del más allá, como él decía: Rico, esos vestidores están llenos de historia, y de cosas que uno ni ve, me dijo riendo, pero de esos que le da cosa. La remodelación no era grande, pero sí había que tumbar paredes, rehacer la plomería y sacar el montón de basura acumulada en décadas. En el tercer día, me tocó limpiar la bodega junto al vestidor de los visitantes. Era un cuartito húmedo, mal iluminado, con olor a moho y sudor viejo. Había lockers oxidados, cajas con camisetas rotas, balones ponchados, banderas llenas de polvo, y allá en el fondo, recargado en la pared de concreto descarapelado, un espejo grande, de marco de madera oscura, cubierto por un trapo marrón ya deslavado. No sé por qué, pero el espejo me llamó la atención de inmediato. Era elegante, aunque estuviera todo sucio. Parecía hecho a mano, con grabados finos de hojas y ojos tallados en los lados. El trapo que lo cubría tenía una mancha oscura en el centro y unas letras borrosas, quién sabe si en latín o de alguna iglesia vieja. Llamé a Chuy. Mira esto, le dije. Ni me gusta, respondió frunciendo la nariz. Parece un espejo de santero, de esos que usan para invocar dobles o almas atrapadas. Me reí. Ya vas a empezar con tus cuentos. Es puro vidrio, está bonito, lo podría vender o poner en el cuarto. Ya verás, compadre, si te llevas ese espejo, no digas que no te avisé. Al final del día, cuando los jefes no estaban viendo, monté el espejo en la troca y me lo llevé a la casa. Estaba pesado, pero valía la pena. Al llegar, Maritza, mi esposa, estaba en la cocina haciendo café de olla y oyendo alabanzas en el radio. Cuando vio el espejo, hizo cara de disgusto. ¿Y eso qué es? Un hallazgo. ¿A poco no está bonito? Lo encontré tirado en el estadio. No me gustó. Se siente una energía fea. Mejor tíralo. Ándale, mujer, deja eso. Es un espejo viejo nomás. Se va a ver bien en el cuarto. Ya lo limpio y lo cuelgo. No insistió. Pero antes de dormir, vi que había puesto 3 veladoras encendidas en el altar y murmuraba unas oraciones que no entendí bien. Me persigné y me fui a acostar. Esa noche, el calor estaba insoportable. Dormí mal, dándome vueltas. Soñé con el estadio vacío, las gradas desiertas y alguien llamándome desde el centro de la cancha.
Una voz parecida a la mía, pero más ronca, más profunda. Al día siguiente colgué el espejo en una esquina del cuarto, entre el ropero y la ventana. El marco estaba un poco maltratado, pero el vidrio parecía nuevo, suave, perfecto. Me admiré ahí con orgullo. Ahí estaba yo, botas llenas de cemento, camisa de los tigres, sudor en la frente y un brillo raro en la mirada del reflejo que por un momento no parecía mío, pero pensé que era puro cansancio y seguí el día. Yo ni sospechaba que eso no era un espejo, era una puerta. En los días que siguieron, volví al estadio para acabar el trabajo. Pero algo en mí ya no andaba igual. No era solo el calor o el cansancio de la espalda. Era una sensación extraña, como si mi sombra se quedara un poco atrás, como si fuera dejando un pedazo de mí cada vez que cruzaba por el espejo. Maritza notó que estaba demasiado callado. Y era cierto, había perdido el apetito. Soñaba con pasillos de concreto vacíos, con el eco silencioso de tachones en el suelo mojado, y con una respiración que no era mía, retumbando en la oscuridad. Una noche, después de bañarme, me quedé parado frente al espejo. La luz del cuarto estaba tenue, solo el foco del techo, con ese brillo amarillento. El reflejo ahí estaba normal. Bueno, más o menos, pero noté algo que me heló el estómago. Mi reflejo no parpadeaba al mismo tiempo que yo. Parpadeé. Él parpadeó un segundo. Después incliné la cabeza a la izquierda. Él hizo lo mismo, pero un instante después, como si estuviera imitando. No, copiándome. Sentí una punzada en el estómago. Me fui para atrás. Debe ser el cansancio, murmuré, más para mí mismo. Aquella noche soñé con el vestidor, pero estaba limpio, nuevo, como en los años 80. Yo solo, sentado en una banca de madera y el espejo ahí en la pared de enfrente. En el sueño, el vidrio parecía agua y algo dentro me observaba, un hombre con mi cara. Pero la mirada estaba vacía, sin alma, como si estuviera esperando algo. Al despertar, estaba todo sudado y temblando de frío. Maritza dormía a mi lado, tranquila, pero sentí que alguien había estado en el cuarto. No era solo una intuición, era una certeza. El espejo tenía marcas, como si alguien hubiera pegado la cara en el vidrio y dejado marcas de aliento. En los días siguientes, regresé al estadio para terminar el trabajo. Pero había algo en mí que ya no era igual. No era solo el cansancio o el calor. Era una sensación profunda, rara, como si mi sombra estuviera retrasada, como si dejara pedazos de mí cada vez que miraba ese espejo. Maritza se dio cuenta. Dijo que yo andaba callado, distante. «Ni pareces tú, Henrico», dijo mientras comíamos o intentábamos comer unas enchiladas que preparó con cariño. «Es solo mucho trabajo, amor», le contesté, sin poder ver bien el plato. Solo eso, pero era mentira. Yo sabía que no era el trabajo, era el espejo. Desde que traje esa cosa a la casa, mis sueños cambiaron. Me despertaba sudando, con el corazón a todo lo que daba, recordando cosas que no podían haber pasado. Una noche, después de bañarme, me puse frente al espejo. La luz del cuarto estaba baja, solo el foco de arriba, que parpadeaba de vez en cuando. Vi el reflejo, y él me miró de vuelta. Pero había algo raro. Parpadeé. Él parpadeó un segundo después. Incliné la cabeza, él también, pero con un pequeño retraso. No era un espejo normal. Era como si me imitara. Copiaba, no reflejaba. Sentí un frío en el estómago. Me hice para atrás, el corazón bien apretado. «Debe ser puro sueño», murmuré. Pero la noche siguiente, soñé que estaba en los vestidores otra vez, solo que estaban limpios, como si fueran nuevos, y allá al fondo, pegado a la
Pared, el espejo. En el sueño, el vidrio era como líquido y adentro, yo mismo, pero era otro yo, la mirada apagada, muerta. Como si hubiera olvidado lo que es ser humano, él no hacía nada, solo esperaba. Cuando desperté, supe que algo malo se venía. En el trabajo, seguía en silencio, pero Chuy, mi camarada de 1900 notó que yo andaba mal. «Andas raro, Rico. Sigues clavado en ese espejo, ¿verdad?» Me quedé callado, pero él siguió. «Te voy a contar algo que igual y te parece una tontería, pero mi abuela decía que los espejos viejos pueden guardar más que reflejos. Decía que existen espejos de santero, que usan en brujerías para atrapar almas o invocar copias de personas. Si te llevas uno de esos a tu casa, es como dejar la puerta abierta para que algo malo se meta». Intenté reír, pero fue una risa, forzada. Algo en mí ya lo creía. Al volver a casa, Maritza salió a encontrarme en la puerta del cuarto con una expresión confundida. «¿Tú entraste aquí en la tarde?» «No». «¿Por qué?» «Estaba limpiando y escuché un ruido allá adentro. Cuando entré, vi el espejo, rajado, así de repente, como si se hubiera partido por dentro. Fui al cuarto. Ahí estaba el espejo, de lado. 3 rayas torcidas cruzaban el vidrio de arriba a abajo, pero esas rajaduras parecían raíces, creciendo de adentro hacia afuera. Me acerqué y casi me desmayé. Mi reflejo estaba ahí, completo, sin ninguna rajadura, viéndome fijo, y de repente sonrió. Pero yo no sonreí. Después de eso, todo fue a peor. Empecé a oír mi propia voz llamándome del otro lado del espejo, primero bajito, después más clara. «Enrico, déjame salir, solo un momento. Estoy atrapado aquí, tú ya estás cansado. Cámbiate conmigo». Por la noche cerraba el cuarto, dormía en el sillón, pero no servía de nada. Los susurros pasaban las paredes, y los sueños también. Siempre era lo mismo, el estadio vacío, el vestidor, el espejo esperándome, y esa noche habló claro. «Si no me dejas, de todas maneras, yo voy a salir». Al día siguiente, fui decidido al estadio para averiguar de dónde venía todo esto. Me fui a los almacenes viejos, donde tiran lo que nadie quiere. Rebusqué entre basura, cajas mojadas y lockers oxidados, y encontré un cuaderno viejo, un diario cubierto de polvo y manchas de humedad. Era de un técnico de mantenimiento de 1983. Las páginas casi se deshacían, pero pude leer. Instalaron el espejo como parte de un ritual. Un brujo vino con la directiva del club, diciendo que era para darle suerte al equipo. Pero después empezaron los accidentes. Un jugador murió en la bañera. Otro cayó de la grada. Intentaron quitar el espejo, pero 3 obreros salieron heridos. Al final, decidieron encerrar el espejo en el fondo del vestidor y olvidarse de él. Cerré el cuaderno con las manos temblorosas. Ese espejo nunca debió haber sido removido. Estaba sellado. Y yo lo liberé. Corrí a casa. El corazón me latía con fuerza. El sol ya se estaba poniendo cuando llegué. La puerta de la entrada estaba abierta. Grité por Maritza. Ninguna respuesta. Entré corriendo. El espejo estaba tirado en el suelo del cuarto. Y el marco, todo tallado con símbolos que nunca había notado, tenía sangre seca en las esquinas. Y Maritza había desaparecido. En ese momento, todo se puso oscuro. El susto fue demasiado, y ahí mismo me desmayé, pensando en lo que pudo haberle pasado a mi esposa. Desperté con un silencio raro en la casa. Volteé al lado. La cama vacía. Llamé, sin levantarme. ¿Maritza? Nada. Me levanté con ese malestar en el pecho. La casa se sentía equivocada. La puerta de entrada entreabierta, las luces de la cocina encendidas, el celular de ella en la barra, todo demasiado fuera de lo normal. Grité, más fuerte,
¿Maritza? Empecé a buscar en los cuartos. Ni rastro. Su bolsa todavía ahí. Las chanclas en su lugar. Lo único que se veía diferente era el espejo, que se había caído y estaba un poco rajado en la esquina. Mi reflejo me miraba fijamente, como si supiera. Algo que yo no. Agarré el celular y marqué a la vecina de al lado, doña Petra. ¿No vio usted a Maritza salir hoy en la mañana? No, hijo, ni dormí bien, pero no vi que nadie saliera. ¿Todo bien? Colgué, con un sabor metálico en la boca. Fui a la delegación de San Nicolás, todavía como en shock. La mujer que me atendió me pidió esperar 24 horas para reportar la desaparición, pero vi en sus ojos que ya había visto esto antes. Regresé a casa con la cabeza que me daba vueltas. Empecé a mirar cada rincón con otros ojos. Entonces recordé lo que Damián me había dicho en el estadio. Rico, esos vestidores tienen historia y tienen cosas que uno ni ve. Tomé el espejo, miré el marco con calma por primera vez. Por detrás de la madera rota había un símbolo rayado con navaja. No era decoración, estaba marcado, casi como un sello. Y ahí encontré algo escrito con pluma debajo del marco. Cuidado con el reflejo, muestra más de lo que quieres ver. Me fui a la computadora. Pasé horas investigando. Descubrí que los espejos antiguos usados por santeros, curanderos, brujos, eran comunes en rituales para encontrar personas, vigilar enemigos o hasta atraer mala suerte. Una teoría me pegó como rayo. ¿Y si el espejo era una especie de trampa? Regresé al estadio al día siguiente. Hablé con Damián en la hora de la comida, recargados en un rincón de la obra comiendo torta de pollo. Damián, ese espejo que agarré del vestidor, ¿qué sabes tú de eso? Él dejó de masticar. Te dije que no agarraras nada de ahí, Rico. Eso era del cuarto cerrado, el de la santería. ¿Cómo? Por los años 80 hubo un técnico que mandaba limpiar a los jugadores con rezos y humos. Uno de Monterrey que juraba que las derrotas eran por envidia. Llevaba a los chavos al cuarto y los hacía verse en el espejo mientras pasaba hierbas y decía cantos. ¿Y después? Dicen que uno de los jugadores se volvió loco. Se ahorcó. Sellaron el cuarto por años. Pero se olvidaron del espejo. Me quedé helado. ¿Tú crees que alguien podría usar ese espejo para, no sé, marcar a otra persona? No sé. Pero si alguien quisiera vigilar o atraer a alguien, a lo mejor sí. ¿Por qué? Maritza desapareció. Damián se quedó quieto. Respiró hondo. Necesitas hablar con alguien que de verdad sepa de estas cosas. Esa noche fui con una señora conocida en el barrio Las Puentes, doña Licha, de las últimas que todavía prenden veladoras a los santos y queman copal para limpiar la casa. Me recibió sin preguntar nada. Me mandó sentarme con el espejo enfrente. Esto no es un espejo normal, dijo, pasando el dedo por el marco. Esto fue consagrado para ver, pero puede usarse para llevar también, como una trampa. Trampa. Si alguien con malas intenciones puso el nombre de ustedes aquí, puede haber jalado el alma de tu mujer a un lugar feo, no llevado su cuerpo, pero sí hecho que saliera de sí. Entonces está viva. Sí, pero no está consciente. Es como si estuviera apagada, vulnerable. Alguien la puede tener así. ¿Quién haría eso? Alguien que te odia, o alguien que quiera usarte para otra cosa. Doña Licha me dijo dónde estaba Maritza. Era una casa abandonada, vieja, en la orilla de la ciudad. Fui para allá de inmediato. La puerta estaba abierta. Encontré a mi esposa como en trance, diciendo cosas raras. Estaba toda sucia, delgada, como si no hubiera comido en días, y parecía deshidratada. No me reconoció. La levanté en brazos y regresé a casa más inquieto que antes. No era posesión, no era magia de película, era gente real usando cosas viejas para hacer daño. Y ya tenía un nombre en mente,
el tipo que denuncié meses atrás en la chamba. Aquella tranza en la nómina, él juró que me las iba a pagar. Era de una familia conocida por meterse con cosas fuertes. Volví a ver el espejo. Esta vez había algo nuevo, el reflejo de una vela encendida, pero no había ninguna vela en el cuarto. Yo mismo no me veía, como si no existiera para el espejo. A Maritza la tenían bajo algún embrujo de bloqueo, y yo tenía que averiguar cómo romperlo antes de que fuera tarde. Ya no dormía. Cada ruido en la casa me levantaba. Cada sombra en la pared parecía que tenía ojos. Cuidaba a Maritza en secreto. No quería que los vecinos supieran nada. Mentí diciendo que estaba enferma de algo contagioso y que mejor no recibir visitas para no contagiar a nadie. La gente lo vio raro, pero entendió. Pero yo sabía que eso no iba a durar mucho. Tenía que arreglarlo ya. Tenía que recuperar a mi esposa. El espejo seguía ahí, en la esquina del cuarto, cubierto por un trapo oscuro. Pero aún así, sentía que me miraba. Fue en una de esas madrugadas, sentado en la sala, que todo me hizo clic. Me acordé de algo que el infeliz de Arturo me dijo antes de que lo corrieran. Tú piensas que ya viste todo, Rico, pero aquí hay gente que tiene quien los cuide. Hay santos, y hay cosas peores también. Arturo era él. Ahora no tenía dudas. Meses antes, lo balconeé por fraude en los contratos de la alcaldía. Él juró venganza. Intenté olvidarlo, pero ahora tenía sentido. No me atacó directo. Hizo algo peor. Fue tras Maritza. Regresé con Doña Licha, con Maritza en brazos y el espejo. Ella ya me estaba esperando, con 3 velas negras encendidas y un vaso de agua con sal gruesa al centro de la mesa. ¿Trajiste el espejo?, preguntó sin mirarme. Sí, aquí está. El nombre de tu mujer fue puesto en este espejo, pero no lo hizo un novato. Esto fue alimentado con sangre y compacto. ¿Compacto?, ella asintió. ¿Arturo, ¿es ese su nombre? Sí. Él no tiene fuerza para esto solo. Hizo un trato con algo que vive dentro del espejo. Una entidad vieja. Una que solo actúa si le dan un alma a cambio. Quería tumbarme a mí, pero tú no caíste. Así que ofreció la de ella. Y aceptó pagar el precio después. Así pasa siempre. Me llevó a una casa abandonada en las orillas de la colonia Fomerrey. 4. Una vieja casa de brujos que, según ella, aún guardaba energía espiritual. Pusimos el espejo en el suelo, encima de un círculo de sal y carbón. Encendimos las 3 velas. Detrás del espejo acomodé a Maritza sobre una toalla. Ella estaba inconsciente. Entonces Doña Licha empezó a rezar en voz baja, moviendo hojas secas mientras echaba agua bendita en el vidrio. Yo no podía apartar la mirada del espejo. Aún cubierto, sentía como si algo ahí dentro estuviera esperando. Llámala, dijo Licha, por su nombre completo. 3 veces. Tragué salva. Maritza Elena Salazar, regresa conmigo, escúchame. Maritza Elena Salazar, regresa conmigo. Aquí estoy yo. El espejo empezó a vibrar, como si hubiera un aire adentro. Doña Licha le quitó el trapo de un jalón y gritó: «Apártate». El vidrio se quebró en medio. En ese instante escuché su voz. No venía del espejo, venía de atrás. «¿Rico?». Volteé con el corazón en la boca. Ahí estaba ella, sudada, desorientada, con la ropa de la noche en que desapareció, como si hubiera regresado de un sueño muy largo. Corrí a abrazarla, se derrumbó en mis brazos. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Soñé contigo, llamándome. Estaba oscuro. No podía moverme. Doña Licha me miró con los ojos aguados. Ella volvió, pero el precio aún no se ha pagado. Rompí el espejo y enterré los pedazos en las tierras de la Sierra de Picachos, donde la tierra es bien seca y dura. Le eché sal encima. Recé, como me enseñó Licha.
y juré nunca volver a verme en un reflejo sin antes agradecer por estar completo. Maritza duró días sin entender bien qué pasó. Dijo que se sentía como si parte de ella hubiera sido apagada. No recuerdo que jamás hayamos llorado tanto juntos como esa semana. Hoy todavía me da miedo mirarme en un espejo. En mis sueños, no siempre, pero a veces, sobre todo cuando tengo mucho estrés, me veo parado frente a ese espejo y mi reflejo no soy yo, es esa entidad. Sonríe con una cara macabra y me dice: te salvaste una vez, pero yo no he olvidado. No voy a dejarte en paz. Despierto sudando, muerto de miedo. No sé con certeza si de verdad me deshice de esa cosa o si de algún modo, aunque rompí el espejo, aunque con la ayuda de doña Licha, todavía sigo marcado por ella. En cuanto a Maritza, nunca volvió a tocar el tema y parece estar bien. Así que agradezco por eso y guardo mis pesadillas, recuerdos y miedos en secreto. Lo que voy a contar hoy me ocurrió cuando estaba en la universidad, con apenas 19 años, en 2012. Mi nombre es Tainara Guadalupe Ramírez. Hoy ya soy licenciada en Letras por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero, en 2012, estaba apenas en segundo semestre de la carrera y mi rutina giraba básicamente en torno a los libros, exámenes y largas horas en la biblioteca. Vivía con mis papás en la colonia residencial Santa Fe, un lugar sencillo y tranquilo, muy cerca de la universidad, lo que me permitía caminar hasta allá todos los días, ya fuera por la mañana o de noche. En esa época, mi mayor objetivo era estudiar. Buscaba conseguir un lugar en alguna editorial o, quién sabe, en alguna revista literaria. Por eso, pasaba horas dentro de la biblioteca de la universidad, a veces hasta la madrugada. Sentía una especie de paz en ese ambiente silencioso y lleno de conocimiento. Pero, una noche de miércoles, algo pasó que cambió mi vida para siempre. Eran como las 10:30 de la noche. Ya había terminado los últimos capítulos de un libro sobre teoría literaria y me preparaba para irme. La biblioteca estaba prácticamente vacía, como era normal las noches entre semana, cuando los otros alumnos ya se habían ido. Solo yo y algunos estudiantes de posgrado seguíamos ahí, clavados en nuestros propios mundos de palabras y café. Le di una última revisada a mis cuadernos. Cerré el libro que estaba leyendo y empecé a caminar hacia la salida. El campus de la UANL a esa hora tenía una tranquilidad rara, pero a la vez reconfortante. Las luces de los postes iluminaban la avenida Universidad, y yo sabía que no tardaría en tomar el camión para irme a casa. Mientras caminaba hacia la puerta de la biblioteca, noté que el cielo estaba cubierto de nubes pesadas y el viento frío de la noche hacía que los árboles se movieran despacio, como si susurraran algo. Mi parada del camión quedaba cerca de la esquina de la calle Nogalar, así que decidí cortar camino para llegar más rápido. Fue ahí cuando la vi por primera vez. Estaba a punto de cruzar la calle cuando la vi. Una mujer vestida de novia, caminando despacio, con el rostro cubierto por un velo blanco. El vestido de novia estaba sucio y rasgado, como si lo hubieran tirado en algún lugar por años. Me detuve, el corazón acelerado. Ella iba caminando, pero, extraño, no hacía ningún ruido, ni siquiera el de los pasos. Era como si flotara. La mujer no parecía notar mi presencia, pero algo en mí me jalaba hacia ella. Cuando me acerqué un poco más, pude oír, como un susurro lejano, una voz temblorosa, casi imperceptible, llorando y pidiendo ayuda. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde estás, hijo mío? Esas palabras me helaron la espalda. Quise acercarme, preguntarle si necesitaba ayuda, pero al mirarla bien, algo me detuvo. ¿Qué era eso? ¿Quién era ella?
Antes de que pudiera reaccionar, la mujer dio vuelta en la esquina y desapareció en la penumbra, como si nunca hubiera existido. Me quedé parada ahí, en medio de la calle, el viento frío dando en mi cara. La sensación de incomodidad me envolvía, como si lo que hubiera visto no fuera real, o tal vez una ilusión de mi mente cansada. En los días siguientes, su presencia se hizo más fuerte. A veces, al caminar a la universidad, la veía parada en una esquina, cerca de donde pasaba el camión. Yo llegué a pensar que realmente me estaba siguiendo. Incluso cuando estaba en casa sentía su presencia entre las sombras. El velo blanco, el lamento bajito y la súplica. En momentos, ya no sabía si de veras estaba ahí, o si mi mente me jugaba trucos, pero el miedo era real. El sábado siguiente decidí contarle a Clara lo que estaba sucediendo. Ella me escuchó atenta, como siempre, y me dijo que la historia de la mujer de blanco era más que una simple leyenda local. Según ella, la mujer había perdido a su hijo en un accidente de camión en la avenida Universidad décadas atrás, y hasta hoy su alma no encontraba la paz. Andaba por las calles, pidiendo ayuda para encontrar al niño perdido. La historia era trágica, y la mujer seguía su búsqueda sin fin. Es una historia vieja, Tainara. La gente del pueblo todavía habla de eso. Dicen que, si la miras a los ojos, te cae una maldición, te va a perseguir. Esa noche, al regresar a casa, todo se puso aún más extraño. Estaba en mi apartamento, bañándome con agua caliente para relajarme, cuando escuché algo, un golpeteo suave en la puerta. Era como si alguien quisiera llamar mi atención, pero al asomarme, no había nadie. Me encogí de hombros, pero al regresar a mi cuarto, vi algo que me dejó helada. El velo blanco estaba en mi cama. El vestido de novia reposaba tendido sobre el edredón. Yo estaba sola en casa. ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Quién más podría haber hecho eso? Me llené de terror. Ella estaba adentro de mi departamento, en mi propia casa. Esa noche no le conté nada a mis papás. La verdad, ni yo sabía cómo explicar lo que había pasado. Me convencí de que era solo un sueño o una visión del cansancio. Sin embargo, la imagen de la mujer vestida de novia, con aquel llanto bajito y doloroso, se quedó en mi cabeza. A veces, cuando estaba sola y en silencio, aún podía escuchar el eco de aquel lamento. Con los días, la vida volvió a la rutina. Regresé a la biblioteca, seguí estudiando, pero esa sensación de que algo andaba mal seguía ahí. En esas mañanas quietas y entre clases, la memoria de la mujer me perseguía. Me preguntaba quién sería, qué quería y por qué se me apareció. Tal vez solo fuera una leyenda urbana, un cuento que corre por ahí. Ya había oído hablar de mujeres vestidas de novia, fantasmas que se aparecen en sitios solitarios, más en ciudades como la nuestra, llena de misterios y recuerdos que nadie quiere sacar a la luz. Fue una semana después, platicando con Clara, cuando la volví a recordar. Clara me contó, entre risas nerviosas, sobre una historia que había oído de una amiga. Era la leyenda de la mujer de blanco, la mujer que, tras perder a su hijo, se vestía de novia y caminaba por las calles llorando. Según el mito, nunca encontraba la paz, se la pasaba buscando, preguntando por su hijo perdido. Sentí un escalofrío al escuchar eso. Esa noche, ya en casa, le conté a mi mamá lo que había visto. Ella me escuchó en silencio y después de un suspiro largo, dijo: «Aquí en San Nicolás hay muchas leyendas, Tainara. A lo mejor viste el espíritu de alguien que no encontró descanso. Mi mamá rezó antes de dormir y me pidió que siempre tuviera cuidado. Comentó que el centro de San Nicolás y sus alrededores tienen mucha historia, con espíritus y almas errantes que, por alguna razón, no consiguen descansar.
Me fui a la cama tratando de no pensar en la mujer, pero no lo logré. Los siguientes días sentía que estaba en todos lados. Sentía su presencia, una extraña sensación de estar siendo observada, pero cuando volteaba, no había nadie. Lo que más me asustaba era que nadie más parecía notar su presencia. Fue entonces que la mujer de blanco, con sus lamentos bajitos, dejó de ser solo una visión. Empezó a perseguirme. La siguiente semana, las cosas se pusieron más raras. Ya no era solo el miedo pasajero de ver a la mujer de novia. Era la sensación de estar siendo observada todo el día, y por las noches lo peor. Empezó a seguirme. Todo comenzó un jueves, cuando fui a estudiar a la biblioteca como siempre. Ya había oscurecido y yo estaba enfocada en un trabajo de literatura mexicana. La biblioteca estaba más vacía que nunca. Apenas unas cuantas personas, repartidas en mesas alejadas. Yo en la mía, clavada en mis libros, cuando ese clima raro volvió. Sentí su presencia antes de verla. El viento que soplaba en las ventanas, moviendo las cortinas, parecía más frío que otras veces. El ruido de las páginas al cambiar se mezclaba con un eco de lamentos, algo casi inaudible, pero que me obligó a levantar la mirada. Fijé la vista en la entrada de la biblioteca. No vi a nadie, pero sentía que estaba ahí, en la puerta, observándome. Era inconfundible. Esa incomodidad, la ansiedad, como si algo estuviera a punto de suceder. Decidí ignorar. Me levanté y fui a la máquina de café, tratando de espantar esa sensación de ser vigilada. Pero al regresar a mi mesa, la vi. Ahí estaba, al fondo de la biblioteca, de nuevo con el vestido de novia y el velo cubriéndole el rostro. Sus pasos eran suaves, sin un solo ruido. Parecía que caminaba hacia mí, pero siempre a una distancia prudente, como si le diera miedo acercarse. Me congelé, los ojos fijos en ella, sintiendo el pánico apretar mi pecho. Cuando estuvo cerca, su lamento casi se volvió real, y pude oír las palabras más claras. «¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde andas, hijo mío?», repetía con una voz temblorosa, llena de dolor. Sentí como si estuviera paralizada. ¿Qué era eso? ¿Un fantasma? ¿Una ilusión? ¿O alguien aprovechándose de la leyenda? No podía pensar bien. Antes de que pudiera moverme, ella se volteó y desapareció entre los estantes. Esfumándose de mi vista, el corazón me latía a 1000. La sensación de ser observada no se fue. Pasé el resto de la noche sin poder concentrarme. Cualquier ruido me alteraba, como si alguien me estuviera siguiendo. Cuando por fin salí de la biblioteca, decidí irme más rápido a casa, ya que el campus se hacía cada vez más solo y siniestro a medida que anochecía. El camino de vuelta al residencial Santa Fe fue normal, pero yo sentía que la mujer de blanco seguía ahí, observándome. Al llegar a casa, mi mamá notó mi cara preocupada y me preguntó qué pasó. No le platiqué mucho, pero se dio cuenta de que algo raro traía. Hice una oración antes de dormir, esperando que la sensación de ser perseguida desapareciera. En los siguientes días, las cosas se volvieron más extrañas y aterradoras. La mujer de blanco ya no solo se aparecía en la calle o en la universidad, ya estaba en todos lados. Y peor, su presencia se hacía más tangible, como si fuera una sombra constante en mi vida. Su búsqueda no tenía fin, y su súplica desesperada empezaba a consumirme. El lunes siguiente, decidí volver a la universidad para distraerme. Sabía que sería difícil, pero tenía que regresar a la rutina. La clase estaba por comenzar y yo tenía la cabeza llena de pensamientos feos. Intenté concentrarme, pero la sensación de estar siendo observada no se fue. En el receso, sentí un escalofrío y, al voltear, ahí estaba ella, en la esquina del edificio de historia. Estaba lejos, pero sus ojos
Me fijaban de una forma que traspasaba. El velo blanco parecía bailar con el viento, y el vestido de novia se veía cada vez más sucio y roto cada vez que la veía. Quise gritar, correr, pero algo me tenía paralizada. Era como si una fuerza invisible me sujetara, impidiéndome moverme. La mujer se quedó ahí, parada, mirándome, hasta que alguien pasó por su lado y la hizo desaparecer. Me fui corriendo a casa, el corazón latiendo al máximo. Ya no quería enfrentar esa visión y sabía que algo estaba a punto de pasar. Empecé a tener pesadillas todas las noches. En mis sueños, la veía caminando por las calles, siempre buscando a su hijo perdido. A veces, ella se volteaba y me miraba con esos ojos vacíos, llamándome por mi nombre, pidiéndome ayuda, pero yo no sabía cómo ayudarla. Sentía que cada vez estaba más conectada con ella, como si nuestro lazo fuera más allá de lo evidente. Algo dentro de mí me decía que no podría escapar de ella. El martes, fui otra vez a estudiar a la biblioteca, como siempre. Por la noche, el campus estaba vacío, solo algunos estudiantes aislados caminando por los pasillos. Yo estaba en una mesa cerca de la ventana, cuando de repente el viento empezó a golpear las cortinas, haciendo un ruido raro. El aire se sentía más pesado ese día, como si algo fuera a pasar. De repente, una sombra pasó por la ventana y al mirar afuera, ahí estaba ella otra vez, caminando despacio por la banqueta de la avenida Universidad, vestida de novia y llorando. Pero lo que más me asustó fue que me miró directo a los ojos, a través de la ventana, como si supiera dónde estaba yo. Fue entonces cuando me inundó una ola de pánico. Ya no podía respirar. Mi cuerpo se quedó en shock. Corrí afuera de la biblioteca, pero algo me jalaba de vuelta, como si algo invisible me sostuviera del tobillo. Cuando por fin logré soltarme, ella ya no estaba ahí, pero no me sentía segura. Sentía que me seguía, cada vez más cerca. Esa noche, al llegar a casa, fue la primera vez que sentí de verdad que ella estaba en mi casa, no solo en la calle. Al entrar al departamento, la puerta estaba entreabierta, lo cual era imposible. La había dejado cerrada con llave al salir. Se me aceleró el corazón. En medio de la sala, sobre la mesa del comedor, el vestido de novia otra vez estaba ahí, extendido, como si lo hubieran puesto con cuidado. Y encima de la mesa había una nota escrita a mano. Por favor, ayúdame a encontrarlo. No puedo descansar. ¿Dónde está mi hijo? Estaba en pánico. ¿Cómo sabía dónde vivía? ¿Cómo sabía lo que pasaba en mi vida? La idea de que todo esto fuera real me llenaba de miedo. Ya no se trataba de una simple leyenda o mito. Esto era algo real y sobrenatural. Pero lo que más me aterrorizaba era que parecía cada vez más fuerte. No era solo una manifestación de la leyenda. Se sentía como si estuviera físicamente en mi vida, con una presencia que no podía explicar. Fue entonces cuando decidí pedir ayuda. Sabía que tenía que hacer algo para detener esa persecución. A la mañana siguiente, corrí con Clara, mi amiga de la universidad, y le conté todo lo que estaba pasando. Ella me escuchó atenta y por primera vez me miró con una expresión seria. Debes entender, Tainara. Ella está ligada al dolor, a la pérdida de su hijo. No va a parar hasta que encuentre algo que la libere. Puede que seas tú, pero no sé qué puede ser. Clara me habló de rituales que se podían hacer para ayudar al alma de esa mujer a encontrar la paz, pero también me advirtió: jugar con estos espíritus puede ser peligroso. No sabemos lo que pueda hacer. Con el corazón apretado, acepté la ayuda de Clara. Lo primero que hicimos fue buscar a un curandero local que supiera más de este tipo de cosas. Cuando por fin lo encontramos, era un hombre viejo, con los ojos cansados y una expresión de sabiduría que inspiraba confianza.
La mujer de blanco. Ella está buscando algo que perdió. No puedes detenerla con palabras sencillas, pero hay algo que puedes hacer. Ayúdala a encontrar lo que busca, o no te va a dejar en paz. Yo estaba desesperada. Me dijo que para darle la paz que buscaba, teníamos que encontrar el resto de su historia, saber qué pasó realmente con su hijo. Si no, seguiría rondándonos. La búsqueda de la verdad sobre la mujer de novia y su hijo perdido se convirtió en una obsesión para mí. Cada noche, su presencia era más fuerte, más cercana. Ya no podía distinguir en dónde terminaba la pesadilla y dónde empezaba la realidad. La mujer de blanco estaba en mi casa, en la universidad, en la calle. Me seguía donde fuera y podía sentir el peso de su dolor y de su pérdida. Ya no había escapatoria. Decidí seguir el consejo del curandero. La única manera de romper esa persecución era descubrir qué pasó realmente con su hijo. Quizá esa era la clave para liberarla y por fin librarme de esa angustia constante. Con la ayuda de Clara, empezamos a investigar el pasado de la mujer de novia. Fuimos a archivos viejos, buscando registros de accidentes. En la avenida Universidad no tardamos en encontrar algo, una noticia de periódico. De hace décadas hablaba de un accidente trágico que involucraba a un camión escolar. La nota mencionaba a una madre desesperada que perdió a su hijo en el accidente y cómo el cuerpo de la criatura nunca fue encontrado, lo que nunca le permitió superar la tragedia. Desde entonces decían que la mujer vestida de novia caminaba por las calles buscándolo, pidiendo ayuda para encontrarlo. Eso era. La mujer de blanco no buscaba solamente a su hijo, buscaba descanso, paz, algo que nunca encontró tras la pérdida. Al no saber dónde estaba su hijo, su alma quedó atrapada entre los mundos, buscando algo que no podía hallar. Fui al lugar del accidente en la avenida Universidad, junto con Clara. El curandero nos había dicho que, para ayudarle a pasar al otro lado, había que hacer un ritual en el lugar mismo del accidente, donde empezó todo. Al llegar al punto exacto, el ambiente era pesado, como si el aire cargara emociones sin resolver. En medio de la calle, Clara empezó a cantar una canción suave, una tradicional mexicana que habla de la paz para los muertos, mientras yo sostenía una vela blanca que el curandero dijo nos ayudaría a llamar la atención de la mujer de novia. Mientras sonaba el canto, una brisa fría recorrió la calle y de repente vi una silueta blanca en la esquina, acercándose. Era ella. La mujer de novia apareció frente a nosotras, de nuevo llorando, de nuevo pidiendo ayuda. Sus ojos vacíos, como si ya hubiera olvidado qué buscar. La tristeza en su rostro era palpable. Me miró y por un instante sentí su angustia dentro de mí. Supe que ya no solo buscaba a su hijo, ahora ansiaba paz para su alma. Entonces se acercó lentamente y en un gesto de desesperación tocó mi mano. Sentí el frío de su tacto, pero también una ligereza en el aire, como si por fin estuviera aceptando la pérdida. Cuando se alejó, una luz suave y dorada envolvió su figura y ella se volteó, caminando despacio hacia el horizonte, desvaneciéndose hasta volverse solamente una sombra y luego desapareciendo por completo. El ritual había acabado. Clara y yo nos quedamos en silencio varios minutos viendo lo que había pasado. Sentí un alivio inmediato. El peso que había cargado por tanto tiempo finalmente se había ido. La mujer de blanco había encontrado la paz y yo sabía que mi vida volvería a ser normal. En los días siguientes ya no volví a ver a la mujer de novia. Desapareció como si nunca hubiera existido. La casa, la universidad y las calles se sentían más tranquilas. Por fin podía respirar. De nuevo,
sin la constante sensación de ser seguida, sin pesadillas, sin miedo. Meses después, una última sorpresa. Fui a la biblioteca de la universidad y encontré un recorte de periódico, de hace décadas, con una foto de la mujer de novia. Junto a la foto estaba la historia de una madre que nunca aceptó la muerte de su hijo en un accidente y después de años de búsqueda desapareció de forma misteriosa, sin dejar rastro. La nota decía que su dolor fue tan intenso que en sus últimos días simplemente se desvaneció, como si por fin hubiera sido liberada de su búsqueda. Esa noche, de regreso a casa, miré por última vez hacia la avenida Universidad y vi a la mujer vestida de novia parada ahí. Me miraba fijo. Me llevé un susto enorme, pero sonrió y desapareció enseguida. Hasta hoy, no sé qué fue eso. ¿Será que vino a agradecerme? ¿O será que no encontró la paz y sigue vagando por la universidad, esperando a la siguiente persona a quien pedir ayuda? No lo sé. Lo único que sé es que nunca más la volví a ver, aunque todo el tiempo que estuve allí sentía esa mirada, invisible siguiéndome, como si una presencia me cuidara todo el tiempo. Mi nombre es Bruno Enrique, y como cualquier persona normal, nunca creí en cosas sobrenaturales. Siempre he sido un hombre de números, de cálculos y lógica. En 2014 tenía 30 años, trabajaba como contador en una oficina de tamaño medio y llevaba una vida relativamente tranquila en San Nicolás de los Garza, cerca de Monterrey. Como la mayoría de los habitantes locales, usaba el metro todos los días para ir a trabajar, especialmente la línea 1, que cruzaba la ciudad y conectaba varios barrios con el centro. Era rápido y práctico, y me gustaba, como la rutina me daba cierta sensación de control sobre mi día. Sin embargo, todo cambió una noche común, pero que nunca logré sacar de mi cabeza. Era lunes, y como de costumbre, regresaba a casa después de otro día de trabajo. Ya casi eran las 11 de la noche, y el metro iba relativamente vacío. Había apenas algunas personas dispersas en los vagones, y yo estaba medio perdido en mis pensamientos, mirando las luces del túnel parpadear mientras el tren seguía su trayecto. Yo iba sentado en un banco, cerca de la puerta, tratando de mantenerme despierto, ya que el cansancio empezaba a notarse. Entonces, de repente, algo extraño ocurrió. En una de las esquinas del vagón, vi una figura pequeña y pálida, una niña. Estaba sentada sola en el rincón, viendo fijamente el juguete que tenía en las manos, un osito de peluche, pero en muy mal estado, con el pelaje desgastado y manchas de suciedad. El juguete parecía roto, como si hubiera sido usado para todo, y de alguna forma eso me incomodó de inmediato. Yo, que siempre fui escéptico con esas cosas, no le di mucha importancia al principio. Al fin y al cabo, solo era una niña. Pero lo que me hizo quedarme viéndola fue su rostro. Tenía unos ojos grandes hundidos con una expresión vacía, sin mostrar ningún sentimiento. Había algo raro ahí. No parecía importarle nada de lo que pasaba a su alrededor, como si estuviera en otro mundo, o como si tal vez no perteneciera a este. Fue cuando levantó la cabeza y con una voz suave y extraña rompió el silencio del vagón. 9 de junio de 2014. Yo, confundido, la miré y por instinto dije en voz baja, ¿qué dijiste? Ella no respondió. Solo se quedó ahí, inmóvil, con el juguete roto entre las manos, mirándome. La impresión que me dio fue que estaba esperando algo, pero al mismo tiempo no quería nada. Por un momento, el vagón quedó en silencio y traté de olvidarlo. El tren paró en la siguiente estación y la niña desapareció, deslizándose afuera del vagón de una manera casi fantasmagórica. Nadie más pareció notar, o al menos
Nadie reaccionó a su presencia, como si fuera parte del decorado, alguien invisible para los otros pasajeros. Cuando el tren siguió, yo seguía en shock. ¿Qué había dicho? ¿Era solo una coincidencia? Estaba cansado y terminé dejando el episodio de lado, convenciéndome de que mi mente solo me jugó una mala pasada. Pero la verdad es que algo no se sentía correcto. A la mañana siguiente, al llegar a la oficina, no pude dejar de pensar en esa niña y en las palabras que susurró. La fecha. ¿Por qué dijo eso? Me fui a casa con la sensación de que algo estaba por suceder, como si el destino ya estuviera escrito y mi vida, de algún modo, estuviera entrelazada con esa aparición. Hasta ese momento, solo tenía una experiencia extraña. Pero los días siguientes me demostrarían lo contrario. Esa noche, el metro iba más lleno, pero algo raro pasó. Al caminar junto a la ventana de un vagón, vi a otra persona viéndome fijamente. Era un hombre sentado solo y parecía completamente perturbado. Cuando cruzamos miradas, él susurró con voz temblorosa: «Ella te dijo la fecha. La viste, ¿verdad?». Me alejé, fingiendo que no me importaba, pero volvió esa sensación de inquietud. Al salir de la estación, con la ciudad fría y silenciosa, no pude evitar el escalofrío que recorrió mi cuerpo, y como si respondiera a ese miedo, volví a oír la voz de la niña susurrando en mi mente. 9 de junio de 2014. Intenté ignorar, pero sabía que no podía. Algo me estaba jalando hacia eso que no comprendía, y cuanto más trataba de alejarme, más fuerte era su presencia, como si una sombra me estuviera siguiendo. La historia apenas comenzaba. No sabía qué hacer con la visión de la niña. Me había dado la fecha de mi muerte con una voz suave y vacía, como si fuera solo un dato inevitable. Al principio me quedé en shock, sin saber si lo que había visto era real. Pero conforme pasaron los días y escuché relatos de otras personas, la sensación de que algo oscuro se acercaba a mí se hizo imposible de ignorar. Con el paso del tiempo, la historia de la niña de la línea 1 comenzó a tomar más forma en mi mente. Descubrí que era una entidad que habitaba la línea del metro, un alma errante, con un pasado trágico que se repetía con cada nueva víctima. La fecha de su muerte, las fechas que mencionaba a las personas, todo parecía estar conectado. No solo estaba dando una predicción, estaba sellando el destino de todo el que se cruzaba con ella. Al decidir profundizar, encontré una leyenda antigua, algo que los viejos de San Nicolás contaban en voz baja. Era una historia sobre una mujer que murió de manera trágica en la línea del metro, víctima de un accidente. Su alma no descansó, y en algún punto entre los rieles y la oscuridad, buscaba venganza, arrastrando a inocentes con ella. Yo no quería creerlo, pero las señales estaban ahí. Vi a la niña y su predicción era ineludible. Al principio, traté de seguir con mi vida como si nada, pero empezaron a aparecer los muertos. Personas que habían sido vistas junto a la niña dentro del metro caían muertas en los días que ella les había dicho. Y lo más aterrador, la niña parecía estar cada vez más cerca de mí. Una noche, ya en mi departamento, estaba solo, dándole vueltas a todo lo que había pasado, cuando la puerta de mi cuarto se cerró sola. El sonido del viento fue la única explicación lógica, pero entonces pasó algo más. El juguete roto que tenía en mi escritorio desde que vi a la niña cayó al suelo con fuerza, rompiéndose más. Cuando me agaché para recogerlo, una voz suave, como un susurro, vino desde la sala, diciendo solo una palabra: «Corre». Me levanté de golpe, sin saber qué hacer, y al entrar a la sala, vi una sombra que pasó enfrente de mí, como una figura moviéndose con rapidez sobrenatural.
El miedo me invadió, pero aún no quería aceptar que la muerte me estaba buscando. No es real, me repetía, tratando de rechazar esa sensación creciente de pánico. Pero luego, otra cosa sucedió. Una fuerza invisible empezó a empujar la puerta de mi departamento. El aire se puso pesado y las luces titilaban, como si la energía fuera a cortarse. Mis ojos se fijaron en la ventana y de pronto la imagen de una silueta blanca apareció, flotando, con el cabello largo y sucio. La niña estaba ahí, en mi sala, de nuevo. Estaba más cerca, y los murmullos de su voz me rodeaban. «Vas a morir el día que te dije», susurró, y sentí un escalofrío profundo en la espalda. Desesperado fui a la ventana, intentando escapar de cualquier forma, pero ya no había salida. Estaba paralizado por el miedo y convencido de que algo mucho más oscuro estaba pasando. La muerte estaba a mi puerta y no se podía negar. Fue entonces que recordé algo. La leyenda hablaba sobre un chamán, un ser espiritual, un curandero tradicional mexicano, alguien capaz de comunicarse con el más allá. En ese momento, mi única esperanza era que él pudiera ayudarme. Sabía que necesitaba encontrar a alguien así, alguien que pudiera ayudarme a entender lo que pasaba y cómo alejar a la niña. No sabía por dónde empezar, pero una cosa era clara: no quería morir. Y si la leyenda era cierta, si esa entidad realmente tenía el poder de llevarse vidas, entonces tenía que hallar una manera de engañarla. Al día siguiente, empecé a buscar todo lo que pudiera sobre chamanes o cualquier persona con sabiduría espiritual en la ciudad. Estaba decidido a hacer lo que fuera para escapar de ese destino inevitable. La verdad se hacía evidente. No era solo un accidente, ni una travesura del destino. La muerte venía por mí, y tenía que luchar antes de que fuera demasiado tarde. Ahora, lo único que quedaba era descubrir qué hacer. ¿Qué podría hacer para romper el ciclo que me ataba a la niña de la línea 1? Y lo más importante, ¿podría yo engañar a la muerte? Ya no podía distinguir qué era real y qué era fruto de mi mente trastornada. Lo que me sucedía no era solo una coincidencia, y estaba claro que la niña de la línea 1 tenía un poder mucho mayor de lo que yo podía comprender. Empecé a sentir una presencia constante, como si alguien estuviera siempre observándome, esperando el momento exacto para llevarme. A la mañana siguiente de mi encuentro con la figura pálida, estaba decidido. Ya no bastaba con ignorar las señales. Las muertes no dejaban de suceder, y las palabras de la niña resonaban en mi mente como un mantra. «Vas a morir el día que te dije». No podía dejar que eso siguiera ocurriendo. Pasé el resto de la mañana buscando un curandero o algún tipo de guía espiritual que pudiera ayudarme. Sabía que, en San Nicolás, esas prácticas todavía eran muy comunes, aunque la gente intentara ocultarlas. Fui a una pequeña plaza cerca del centro de la ciudad, donde supe que un hombre, conocido como Tata Luis, daba consejos espirituales. Su nombre era conocido en círculos reservados, y su fama era la de alguien capaz de comunicarse con los muertos. Llegué con pocas expectativas, pero con la esperanza de que pudiera ayudarme a encontrar una respuesta. El viejo Tata vivía en una casa sencilla, de techo de tejas, rodeada de plantas y amuletos de protección. Cuando entré, me recibió con una mirada penetrante y una voz que, aunque suave, transmitía mucha sabiduría. «Sabía que vendrías, joven», dijo antes de que yo dijera palabra. «La muerte tiene una manera especial de llamar a los que están marcados, y también sé por qué estás aquí». Me sorprendí. El viejo ya conocía mi llegada antes de que yo hablara. ¿Cómo podía saber de la niña, de las muertes, de mi lucha? Te está persiguiendo algo que no puedes contener con simples palabras, muchacho. La muerte no acepta un no, pero hay formas de retrasarla, de engañarla,
Me senté frente a él, nervioso y con un nudo en la garganta. Tata Luis sacó una pequeña cajita de madera y comenzó a hurgar en ella con los dedos, como si escogiera algo con mucha precisión. Existen rituales antiguos que pueden alejar la presencia de espíritus como el que te encontró. Pero no es algo simple. Lo que buscas puede tener un alto precio. Estoy dispuesto a pagar lo que sea, dije, con más fervor del que pensaba tener. No quiero morir. No quiero que la muerte venga por mí. No lo eliges tú, hijo, respondió con una sonrisa cansada. Pero la muerte tiene su propio juego con las almas y es astuta. Llega cuando menos lo esperas. Me explicó que la niña de la línea 1 no era solo un espíritu perdido, sino algo mucho más antiguo. Un espíritu del destino, como una cosecha que debe realizarse cada ciclo. Su función era predecir y sellar la muerte de quienes estaban marcados, pero había maneras de retrasar el proceso, de engañarla, aunque solo por un tiempo. No vas a engañar a la muerte para siempre, niño, me advirtió Tata Luis, pero puedes ganar tiempo. Ese es el ritual. No te dará paz definitiva, pero puede posponer lo inevitable. Con una mirada seria, empezó a juntar varias cosas: hierbas secas, velas rojas y una máscara de cerámica que tenía un rostro perturbador. El ritual era complicado, con palabras que no alcancé a entender, pero él me fue guiando paso por paso, indicándome que enfocara mi mente, que me conectara con algo invisible, aunque presente. Hice el ritual como él me indicó, sin entender del todo lo que pasaba. Las palabras en una lengua extraña fueron pronunciadas, y mientras él encendía las velas y miraba el piso, sentí una presión en el aire, como si una sombra se acercara. El cuarto parecía girar, y las luces se apagaban despacio. No pienses en la muerte por ahora, dijo Tata Luis con voz profunda. Tienes que concentrarte. Si eres débil, vendrá por ti. Cuando cerré los ojos, el aire se puso espeso. Vi imágenes, destellos de cosas que no quería ver. La cara de la niña apareció de nuevo, flotando frente a mí, con una expresión vacía y triste. Parecía estar esperando que yo fallara, esperando que cediera al miedo. La fecha no va a cambiar, dije en voz baja, tratando de desafiar su presencia. No voy a dejar que me controles. Pero la niña sonrió, o mejor dicho, su boca se deformó en una sonrisa macabra. Ahora se veía más fuerte, más amenazante, como si supiera que mi lucha no era contra ella, sino contra el destino mismo. Comenzaba a entender que no importaba cuánto intentase huir, seguía atrapado en su tela. No podía negar que la muerte estaba cada vez más cerca. El ritual no será suficiente, hijo, dijo Tata Luis, interrumpiendo mis pensamientos. La niña no es una simple maldición, está ligada al tiempo y al final de ciclos. No puedes salvarte, a menos que aceptes que la muerte vendrá cuando sea su hora. Ya no sabía qué pensar. La muerte seguía persiguiéndome. Ahora tenía que enfrentar la verdad. El ritual no había terminado la maldición. Algo mayor estaba ocurriendo y yo tendría que enfrentar eso, a cualquier precio. Los días después del ritual con Tata Luis estuvieron marcados por un silencio pesado, como si me encontrara al borde de un abismo, listo para caer en cualquier momento. La presencia de la niña seguía acechándome, pero ahora ya no se manifestaba físicamente, estaba en mi mente. El simple sonido de un tren, los murmullos de la estación, la oscuridad de las noches sin fin, todo me llevaba de regreso a aquella imagen fantasmagórica. La fecha de mi muerte seguía ecoando dentro de mí. La niña no había desaparecido y los pasajeros de la línea 1 seguían viendo esa figura inquietante, la misma niña con un juguete roto en las manos. Las muertes no dejaron de ocurrir.
Pero algo cambió en mí. Cada vez me sentía más determinado a enfrentar lo que fuera. Sabía que el ritual no había sido suficiente para espantar la muerte para siempre, pero de alguna manera había retrasado lo que parecía un final inminente. Tenía que descubrir más. ¿Qué era realmente la niña? ¿Por qué estaba ligada a esas muertes? ¿Por qué yo había sido elegido? Empecé a frecuentar la estación de la línea 1 cada noche, buscando entender sus patrones. Había algo que no encajaba. Había algo más en juego. Una noche, mientras estaba en el andén, empecé a observar los rostros de la gente alrededor. Vi el miedo en sus ojos, el mismo miedo que sentía yo. Sabía que la niña estaba cerca, que nos observaba. La ansiedad se volvió tan densa que parecía sólida. La línea 1 era el epicentro de la maldición. Y mientras observaba, mi cuerpo comenzó a temblar. No sabía si era miedo o algo aún peor que se acercaba. Fue entonces que volví a ver a la niña. Estaba parada, al final de la plataforma. Sus ojos vacíos se clavaron en los míos como si quisiera devorarme. No dijo nada, solo me miró, y la fecha de mi muerte, que había logrado olvidar por el ritual, volvió a atormentarme. Sabía que estaba ahí para cumplir su palabra, para llevarme. «No dejaré que me atrapes», murmuré entre enojo y desesperación. Estaba listo para pelear hasta el final. Pero antes de que pudiera moverme, pasó algo raro. La estación se llenó de un sonido grave, como un zumbido profundo. Las luces de la plataforma titilaron, y todo comenzó a girar a mi alrededor. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Sentía el peso de la muerte acercándose, como una mano fría apretando mi pecho. La visión de la niña se distorsionó, como si la realidad se desmoronara. Empezó a desvanecerse, dejando solo un eco vacío, pero su mirada seguía clavada en mí. La visión desapareció de repente, y la estación regresó a la normalidad. Los pasajeros seguían con sus miradas apagadas, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía lo que estaba ocurriendo. La muerte estaba más cerca, y no se iría hasta que yo estuviera marcado. Era como si ya hubiera tomado una decisión. Era ahora o nunca. Tenía que tomar una última medida. Al día siguiente corrí a la casa de Tata Luis, con una urgencia enorme. Ya no había tiempo de sobra. Sabía que la batalla que enfrentaba ya no era solo contra la niña, sino con el destino mismo. La muerte ya me había elegido, pero tal vez aún podía cambiar eso. No sería una pelea fácil, tampoco justa. Al llegar a la casa del curandero, fui directo a su pequeña sala, y él ya me esperaba, como si supiera que volvería. «Es la hora, hijo», dijo con voz grave. «¿Tienes el valor para enfrentarlo todo?» Yo lo miré, sin dudar. «Sí, estoy listo. ¿Qué más puedo hacer?» «Debes entender que lo que sigue no es solo una lucha contra un espíritu. La niña es una de las muchas fuerzas del destino. No puede ser derrotada, pero puedes alterar el rumbo de las cosas, aunque solo por un tiempo». Con esas palabras, Tata Luis preparó un nuevo ritual, más fuerte y arriesgado. El ritual requería que aceptara la muerte, que aceptara que mi viaje estaba por concluir, pero que podía desafiar el tiempo, engañar a la muerte. Era la única forma de huir. Cuando el ritual comenzó, sentí una energía latiendo a mi alrededor, como si el tiempo mismo fuera distorsionado. Las palabras de Tata Luis eran como una llave abriendo la puerta entre los vivos y los muertos. Era un sacrificio. Pude ver a la niña una vez más, pero esta vez ya no tenía poder sobre mí. Me sentía más fuerte. La miré fijamente y por primera vez sentí que ya no podía tocarme. Ella se acercó, pero algo sucedió. Cuando habló, su voz sonaba distorsionada,
como desde otra dimensión. Dijo: escapaste, pero no por mucho tiempo. El destino siempre cobra su deuda. Sabía que no podría engañar a la muerte para siempre. Logré alargar mi vida, pero lo inevitable llegaría, tarde o temprano. La niña desapareció lentamente, y con ella, la presión que sentía. Sobreviviste, pero no has ganado nada, dijo Tata Luis con calma. Él sabía que el precio de lo que hice aún tendría que pagarse. La niña desapareció. El ritual había funcionado, pero la muerte nunca se rinde. Siempre regresa por quienes se atreven a desafiarla. Y conmigo, regresó. Algunos años después, tras un día duro de trabajo, iba de regreso a casa en el último tren del metro, casi quedándome dormido en el banco vacío. El tren se sacudía lento sobre los rieles oscuros y las luces parpadeaban, creando un ambiente lúgubre. Fue entonces cuando, en el reflejo distorsionado de la ventana, vi algo que me heló la sangre. Esta vez no era la niña, sino una presencia mucho más oscura y aterradora. Una entidad negra, envuelta en un manto que parecía absorber la luz. Apareció frente a mí. Su rostro era un esqueleto, con ojos vacíos y penetrantes que irradiaban una maldad indescriptible. Me miró un momento y, con una voz profunda y llena de ira, murmuró: muy pronto te daré una nueva fecha. No me gusta que me desafíen. Un grito se formó en mi garganta, pero al abrir la boca, la entidad desapareció tan rápido como apareció. Ahora, con el cuerpo temblando y el miedo corriendo por mis venas, no supe qué hacer. Las pocas personas a mi lado me miraron con terror. Fui a casa sin hablar con nadie. Nada volvió a ser igual desde entonces. Siento que la muerte está más cerca que nunca, y quizás, aunque logré escapar una vez, el precio que tendré que pagar será mayor. Y lo peor de todo, esta vez está jugando conmigo, dejándome en la incertidumbre del día en que vendrá por mí.